Hola muchachos y señoritas, me llamo Majin Obama. Recientemente muchos de nosotros hemos estado haciendo más cambio internacional en nuestros canales a través de intros y subtítulos, así que pensé que sería una buena idea intentar grabar este video en español. Y si alguien tiene un problema con eso, se las pueden ver con Danny Trejo y los luchadores, muchachos, durante mis días luchando en México. Recientemente, Shermie fue anunciada para KOF 15 y en mi opinión es lo mejor del juego estéticamente hablando. Incluso sus animaciones se ven más fluidas y terminadas. Mira este clímax. Quiero morir así. Lo que estamos necesitando ahora es un trailer con las mecánicas del juego y que sigan mejorando los gráficos. Yo pienso que a muchos jugadores les gustaría tener una beta para poder el rollback también. Pero SNK también anunció su participación en otra colaboración con Freestyle Basketball del desarrollador coreano Joy City para continuar con la inclusión de Nakaruru de hace unos años. Y no es otra que Shermie. Mira su clavada, su manejo y juego de poste. Parecen muy sólidos. Si ves a Shermie en el campo de juego, sal de su puto camino. Hay un montón de juegos de deporte que me impresionaron en los 90s y a principios de los 2000. Pero por supuesto muchos títulos de Neo Geo MVS Sports como Neo Turf Masters, Street Slam y varios juegos de fútbol también fueron parte de esa experiencia. Entonces si este juego es muy antiguo, tiene poca gente jugándolo y solo tiene personajes invitados, hay algo refrescante y en cierta manera extrañamente nostálgico de ver a personajes de SNK en una colaboración deportiva como esta. Habiendo dicho esto, tengo un hueso que roer. SNK, ¿por qué? ¿Por qué le hiciste esto a Lucky? El único propósito de este personaje, su única oportunidad de brillar, y lo ignoras por Nakaruru y Shermie? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Lucky? Mi amigo apenas llegó a KOF All-Star y como un striker maníaco y fue mutilado por Diamond en ese anime CGI de la mierda. Es un personaje tan único y genial. ¿Cómo pudiste ignorarlo en una colaboración de baloncesto? ¿Qué hay del equipo de deportes de Estados Unidos? ¿Y qué hay de Raiden? Hubiese sido un centro increíble. Hablando de baloncesto, me recuerda de lo que estaba diciendo cuando anunciaron la colaboración de KOF All-Star con WWE. Pensé que este anuncio fue como un sueño febril. La Roca y Rock, una colaboración loquísima para un juego móvil como KOF All-Star. Pero me recuerdo un meme famoso de finales de la década de los 2000. Lo recuerdo de los foros de Shoryuken. ¿Se acuerdan de esos? Los fanáticos chinos hicieron estas cartas de la NBA con KOF y yo aún pienso que son muy chistosas. This is Ron Artest como Brian, LeBron como Kyo, Dwayne Wade como Kim, Magic Johnson como Mr. B. Sono Super Desperation. Yao Ming como Diamond, Dwight Howard como Maxima, Kevin Garnett como York. Anything is possible. Allen Iverson, the answer. I like this one. Shaquille O'Neal como Chang,
How my ass day. Vince Carter como Seth. David Stern como Oswald. Oh man. The 99 lockout card. Yeah. David Stern and Kobe. Rest in peace. And Melo como Billy. And of course, Jordan como Orochi. Incluso hicieron una intro de Basketball on Fire. Un video legendario. They're back to the beat for the answer they've long needed. The debate was just bloody coincidence. Shall be clear as three powers will be in. De todos modos, tenía curiosidad. SNK en los últimos 10 años más o menos ha tenido muchos personajes en colaboraciones y como invitados en juegos de pelea, MOBAs y juegos de deporte, que personajes que no hayan visto les gustaría ver como invitados y en qué juegos. Quiero saber qué piensan, así que háganmelo saber en los comentarios abajo. Saben, hay muchos fanáticos de KOF enojados conmigo porque tengo duras críticas a la estética de KOF 15. Pero la verdad es que estoy bastante emocionado por el juego y por los escenarios que tendrá. Quiero ver más representación latina en eventos futuros. Cuando podamos tener eventos en persona nuevamente. Sé que la situación no es tan buena por el COVID. Así que quiero decirles, tomen esto en serio y cuídense mucho. Pónganse el barbijo. Pónganse el barbijo. Durante toda mi vida la gente me ha hablado en español porque asumen que soy mexicano. Y cuando les respondo con mala pronunciación que no soy mexicano y que no entiendo, siempre me miran con desagrado y vergüenza. Ya. Ahora ustedes saben qué se siente.